los accidentes y las complicaciones que pueden tener una exodoncia. Ya sea que se les presente en el consultorio, les va a servir para eso, o les va a servir también para cuando vayamos allá, si Dios quiere, lo más pronto posible al terreno y podamos hacer las extracciones ahí. Cómo debemos evitarlas y cómo debemos resolverlas en el momento. Estos son accidentes inesperados de instalación brusca que ocurren a consecuencia durante una extracción dentaria en forma accidental o iatrogénica, que la produzcamos nosotros, y que complican la buena evolución postoperatoria de esta técnica quirúrgica dental. En la mayoría de los casos, la extracción dentaria es una intervención quirúrgica simple, que si nosotros lo efectuamos de una manera cuidadosa y competente, y estamos hablando de personas sanas, solo produce un malestar leve y debe cicatrizar rápidamente. Pero la frecuencia de las complicaciones en la extracción dentaria es relativamente alta y se presenta en el 20% de las exodoncias, por factores que hayamos tenido nosotros, que hayamos hecho nosotros mal, o porque consecuentemente el paciente no tomó todas las medidas que nosotros le dijimos. Las causas más frecuentes son en errar en el diagnóstico, ¿sí? Esto es lo principal motivo de que fracase nuestro tratamiento, en malas indicaciones, en el mal uso de instrumentos, en la mala realización de la técnica, o en no visualizar de una manera correcta la zona que queremos intervenir. Yo escucho ruidos, no sé si es que me tengo que salir. Bueno, vos avísame, Silvia, cualquier cosa. Las complicaciones y accidentes que se pueden producir durante el acto quirúrgico son en relación al estado general del paciente, accidentes que pueden estar ligados a la anestesia local, o complicaciones, accidentes y consecuencias mediatas e inmediatas al acto quirúrgico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cada una. Las complicaciones en relación al estado general del paciente. ¿Cómo vamos a evitar esto? Haciendo una buena anamnesis de nuestro paciente. Lo importante de la historia clínica, porque nosotros siempre le recomendamos que la historia clínica debe estar completa. Es lo que nos va a dar el pantallazo de lo que nuestro paciente puede presentarnos durante el acto quirúrgico o posteriormente a esto. Entonces, hay pacientes especiales. ¿Cuáles son esos pacientes especiales? Los pacientes adulto mayor. ¿Por qué la edad del paciente? El paciente adulto mayor es un paciente que está multimedicado, tiene mucha medicación, y esa medicación puede actuarnos en contra durante el acto quirúrgico de una extracción dentaria, que es lo que estamos hablando acá. Otro paciente especial es la embarazada, ¿sí? Si bien es un proceso fisiológico, nosotros sabemos que está cursando un embarazo. Si nosotros vamos a tener esta paciente embarazada desde un principio, podemos hacer mediante la historia clínica y formar hacer todo el odontograma y planear un plan de tratamiento. Durante todo el embarazo nosotros podemos tratar al paciente, pero si yo tengo que hacer y realizar una intervención de una extracción dentaria, voy a elegir entre el 4º y el 8º mes de gestación, que es cuando realmente no hay riesgos. Ahora, si lo tengo que hacer en el primer trimestre o en el último trimestre, también voy a realizar la extracción dentaria, porque si es una urgencia, tengo que resolverla en el paciente embarazado. Pero, si yo tengo que medicarla, si la paciente cursa un embarazo normal, no voy a tener problema de darle la medicación. Yo no voy a entrar en la medicación, pero ustedes saben los más comunes que no producen alteraciones al feto es la amoxicilina y el paracetamol. Si yo tengo que suministrar otro antibiótico u otro analgésico, en ese caso tendré que hacer alguna comunicación con su obstetra y ver en qué le puedo suministrar. Siempre esto lo tenemos que tener en cuenta con su obstetra. Durante la menstruación y la lactancia, durante la menstruación ustedes saben que si yo tengo que hacer una extracción en ese periodo, que la mujer está atravesando ese periodo, puede estar más susceptible. ¿Y qué me puede ocurrir en la extracción propiamente dicha? Que tenga más sangrado. Ustedes saben que durante la menstruación, en ese periodo de 7 días o 5 días, lo que dura la menstruación, los niveles de estrógeno suben mucho, por lo cual la encía se vuelve mucho más sangrante. Y por ahí puede ocurrirme que yo esté haciendo el acto quirúrgico y tenga más sangrado del normal. Y durante la lactancia, porque ustedes saben que nosotros para hacer una extracción dentaria debemos anestesiar al paciente, por lo cual, sí o sí, esa anestesia va a pasar y va a contaminar la leche, por lo cual se le dice a la paciente que pueda
extraerse la leche y tirarla y dejar que se forme leche nueva y recién amamantar al niño. Sacarse la leche previamente para que cuando le tenga que amamantar, hacer el amamantamiento del niño, pueda hacerla con leche que no esté contaminada. ¿Sí? Y hay pacientes que tienen patologías sistémicas más graves. Estos pacientes que tienen patologías sistémicas más graves pueden ser algún paciente que tenga alguna patología cardiovascular o alguna patología hematológica, algún paciente que esté medicado con antiagregantes o anticoagulantes. Ahí debemos ver si ese paciente, cuando nosotros hacemos la anamnesis para poder hacer nuestra historia clínica, fíjense, yo le he puesto todas fotos de cuando hemos subido y hemos hecho las visitas en el terreno. Siempre la historia clínica tiene que estar completa, nos va a llevar un tiempo. Por lo general, nosotros cuando estamos allá en el terreno, las historias clínicas las hacemos previo a que el paciente entre y se siente en el sillón, porque estamos trabajando con periodos muy poquito tiempo de un paciente a otro. Pero siempre cuando ustedes estén en sus consultorios y cuando estemos allá, deben tratar de hacer esa historia clínica previa, antes, completa, para que no nos pase nada durante la extracción dentaria. Que nada se nos haya pasado por alto. Vuelvo a repetir, los pacientes que están con alguna patología cardiovascular, que hayan tenido, que estén medicados con, nosotros siempre cuando vamos a la anamnesis debemos preguntarle si el paciente toma antiagregantes plaquetarios. Ustedes saben que el antiagregante tiene tiempo de sangríaco, pero está alterado la coagulación, ¿sí? Vamos a ver, el recuento de plaquetas común, pero el tiempo de sangría va a estar alterado porque está alterada la coagulación. Debemos preguntarle al paciente por qué toma ese antiagregante plaquetario, que es la vallaspirina, cardioaspirina, aspirina Prevent, la aspirineta. Si el paciente la toma porque se la ha prescrito el médico y porque tiene o está cursando alguna patología grave y no la puede suspender, nosotros debemos hacer una consulta con su médico, con su cardiólogo. Ahora, si el paciente lo toma preventivamente porque un familiar me dijo, porque yo escuché, porque yo leí que tomo esto para que la sangre se ponga espesa, ahí sí nosotros podemos intervenir y decir que el paciente deje de tomarla entre 5 y 7 días antes a la extracción dentaria y luego realizar el acto quirúrgico y posteriormente que la vuelva a tomar. Ahora, si el paciente está tomando alguna medicación que tenga que ver con su coagulación, como ser el Coumadin, la heparina, la warfarina, que son anticoagulantes, generalmente estos pacientes han tenido algún infarto masivo, o sea, no masivo, pero en el último tiempo, o alguna trombosis en menos de 6 meses, o una ACV, estos pacientes le van a relatar, y ahí sí ya tenemos otras pruebas de laboratorio porque va a estar alterada toda la coagulación de estos pacientes. Entonces, en estos pacientes nosotros debemos pedir distintas pruebas de laboratorio, como puede ser la APP, la KPT, el RIN, que nos indican la coagulación de este paciente y debemos controlarlo. Seguramente con esta medicación nosotros no la podemos suspender. Cuando estos pacientes estén medicados con un anticoagulante, debemos hacer una llamada, una consulta con su médico hematólogo, que él nos va a decir cuál es el momento adecuado, en qué momento el RIN de este paciente se encuentra adecuado para poder realizar la extracción dentaria y después seguir con nuestro acto quirúrgico. De todas formas, estos pacientes nosotros podemos tener la precaución de realizarles también una sutura o por ahí poner las esponjitas hemostáticas, que estas permiten que la coagulación sea mejor y que no tengamos un sangrado. Los pacientes que tienen alcoholismo o alguna enfermedad de cirrosis crónica o hepatitis crónica, acuérdense que todo esto altera el metabolismo en el hígado de la vitamina K. Y la vitamina K es importantísima dentro de los factores de coagulación. Entonces, si está alterado el factor de coagulación porque su hígado no tiene o no produce la vitamina K necesaria, también vamos a tener problemas de hemorragia. Un paciente que ha sido radiado en la zona cervicofacial, pacientes que han tenido algún tipo de cáncer en la zona de cabeza y cuello y han tenido muchas radiaciones durante su tratamiento con radiaciones para prevenir el cáncer, estos pacientes presentan elementos dentarios que generalmente cuando yo lo tomo con la pinza se me va a explotar o se me va a romper. Entonces yo voy a tener la precaución de ese paciente, voy a hacer un plan de tratamiento distinto, por ahí haciendo directamente un colgajo,
utilizando otro instrumental adecuado para evitar que se me rompa y se me fracturen las piezas dentarias. Los pacientes que tienen una patología neurológica también son pacientes que están medicados, que por ahí es preferible que la medicación a veces toman muchos sedantes, que estos sedantes nos ayuden cuando ellos vengan, porque acuérdense que si yo le tengo que realizar a ese paciente una extracción dentaria, le va a producir más estrés que si yo le tengo que hacer una realización únicamente. Entonces también hablaré con su médico para que busquemos cuál es el momento oportuno para realizarle la extracción dentaria, o capaz que le cambia la medicación en ese momento y durante ese día. Y las enfermedades endocrinas, dentro de estas, ustedes tienen la más conocida, que son los pacientes diabéticos. Una de las enfermedades que siempre nos puede producir dolor de cabeza cuando hacemos una extracción dentaria. Los pacientes diabéticos tienen alterada la cicatrización, y no cicatrizan normalmente, y producen numerosos abscesos o infecciones. Entonces, un paciente diabético debemos saber en historia clínica si ese paciente diabético está tratado, si ese paciente no está tratado, si está maltratado. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir laboratorio. Dentro del laboratorio ustedes saben que tenemos la glucemia, que tiene que estar entre 70 y 110. En un paciente que es diabético, insulino dependiente, o tipo 1, tipo 2, podemos hacer una extracción hasta que tenga su glucemia en 120, también está apto para hacer una extracción. Y podemos también pedir la hemoglobina glicosilada, que también nos va a indicar. Si tiene una hemoglobina hasta 8, se puede hacer el acto quirúrgico. Lo ideal sería que lo tuviera entre 5 y 4. Pero podemos realizar un acto quirúrgico en un paciente diabético compensado con una hemoglobina hasta 8. Ahora, si el paciente no está medicado o no sabe, nosotros nos vamos a dar cuenta. Si viene un paciente que les cuenta que en poco tiempo ha perdido mucho peso, tiene muchos procesos infecciosos en boca, tiene ese aliento cetónico, nosotros sabemos y podemos pensar que puede estar diabético, entonces podemos pedirle la prueba de laboratorio y corroborarlo. Si el paciente no se encuentra estabilizado en su diabetes, no es recomendable hacer extracción dentaria. Ahora, siempre que el paciente sea diabético, yo debo tomar las medidas preventivas para evitar alguna complicación. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Yo un paciente diabético lo debo siempre, y no me puedo olvidar, de medicarlo previamente al acto quirúrgico, durante el acto quirúrgico y posteriormente al mismo. Entonces voy a darle un antibiótico que sea de 7 días. Se lo puedo dar 3 días antes y 4 días posteriores. Y también puedo tomar otra medida que me va a ayudar, es de hacerle sutura para ayudarle a la cicatrización. También lo debo citar en las primeras horas de la mañana, que el paciente venga desayunado, habiéndose colocado, si él se coloca o no, la insulina. Le debo evitar los momentos de estrés. Siempre tengo que tener alguna bebida azucarada para ese paciente diabético, porque con el estrés le puede producir una baja de su glucemia, entonces tengo que darle algún antibiótico, alguna bebida azucarada para evitar y subirle de nuevo la glucosa. ¿Sí? No sé si río decir algo. Bueno, dependiendo de los casos, es la obligación del odontólogo contactar al especialista en el caso que sea necesario. Por ejemplo, en un paciente anticoagulado o un diabético no tratado de forma... Mariana, doctora, disculpa, te interrumpo porque pregunta Camila si al paciente diabético no lo medicamos solo después de la extracción. No, al paciente diabético debemos medicarlo antes de la extracción. Ustedes acuérdense que tarda 48 horas en lograr la concentración de droga para ir al lugar donde necesitamos que esa droga actúe, que ese antibiótico actúe. Si yo lo medico cuando empieza la anestesia, cuando yo logro la concentración de droga del antibiótico para que actúe en ese foco infeccioso, ya es tarde. Por eso siempre al diabético hay que medicarlo 48 horas antes. Es lo que tarda el antibiótico en hacer efecto en la zona. ¿Sí? Ok. ¿Esa era tu pregunta, Camila? ¿Está respondida?
Sí, profe, gracias. Pasa que en cirugía 2, bueno, nos habían dicho que como el paciente diabético justamente tiene problemas de cicatrización, lo medicamos después de la extracción, no antes, como por ejemplo al paciente con riesgo de endocarditis. Entonces esa duda me había quedado, porque para mí también deberíamos medicar previo para que tengamos las concentraciones de antibiótico en sangre. Claro, es que no te va a alterar la cicatrización, te va a alterar la cicatrización si vos ya tenés ahí manifiesta una infección. Entonces, para evitar que esa infección se te haga y se te haga manifiesta, vos le medicas 48 horas antes y evitas que tenga la infección, ¿sí? Siempre tenés que medicarlo. Bien, gracias, profe. Así sea una extracción simple y así sea que no tenga un proceso de absceso, siempre a un paciente diabético hay que medicarlo. A diferencia de que después quede en criterio de cada uno, porque eso sí vamos a encontrar en miles de peleas y discrepancias, cuando yo opino medicar o no medicar a un paciente. Porque a veces cuando vemos qué sé yo, elementos que están con una periodontitis muy grave, a veces uno dice, no, directamente hago las extracciones, limpio y cureteo bien en la extracción y no hace falta darle antibiótico. Y está bien, y es el criterio de cada odontólogo cómo trabaja y según la experiencia que tiene cada uno. En eso sí podemos estar en desacuerdo en que si lo medico o no lo medico. Ahora, un paciente diabético deben medicarlo, ahí no tenemos error, no podemos arriesgarnos al que el paciente haga una infracción. En eso sí no cambia el criterio de cada odontólogo. En cómo hacemos, o por ahí van a escuchar que hay profesionales que no hacen extracciones de terceros retenidos y tampoco medican, porque se supone que si tiene su saco pericoronario normal y lo sacamos, no va a haber ninguna infección, porque no hay infección, yo estoy sacando algo sano, lo saco por prevención, por tratamiento de ortodoncia o lo que sea, y está totalmente aceptado que yo no dé antibiótico. Ahora, en un diabético siempre debo evitar que se haga una infección. Bueno, no sé si sigo, me da otra pregunta. Bueno, eso es en relación a los pacientes. En relación a la anestesia, ¿qué nos puede pasar? Deficiencia parcial o fracaso total del efecto anestésico. ¿Esto qué pasa? Es cuando nosotros ponemos mal la técnica. ¿Y por qué podemos poner mal la técnica? A veces la que más nos cuesta hacer que funcione es las técnicas tronculares, ¿sí? Las técnicas al dental inferior, es en la que cuando apenas se reciben les cuesta a veces que haga efecto. Siempre nosotros, lo han visto en cirugía 1 y en la 2 y en todas, hacemos hincapié en los reparos anatómicos. Cada paciente cambia la anatomía entre un paciente y otro, entonces yo tengo que valerme de los reparos anatómicos que los tengo que palpar previamente a colocar el anestésico. Si yo palpo y ubico bien los reparos anatómicos, voy a saber en qué lugar estoy tratando de punzar e incidir, entrar con la aguja para colocar el líquido anestésico. Puede haber un dolor anormal en la inyección. ¿Por qué se puede deber eso? Porque coloquemos el líquido anestésico con demasiada urgencia, o sea, muy rápido, que ingrese con mucha presión a los tejidos. También en esta época puede pasar porque tengamos mucho cambio de temperatura, entonces a veces nosotros decimos que si tienen las manos calientes, pongan los anestubos en sus manos un ratito para darle calor y si no, colocarlo cerca de la estufa o pasarle un encendedor, no directo al anestubo, pero cercano para poder calentar ese líquido anestésico y cuando ingrese a los tejidos, ingrese más o menos a la temperatura corporal. De esa forma va a doler menos, ¿sí? Nos pueden pasar que se haya rotura de agujas, ¿sí? Ahora vamos a ver unas fotos. Puede haber lesiones nerviosas, lesiones vasculares o trismus. Miren acá, esta foto también es una foto que saqué de una de las subidas que hicimos al campo. Ahí, ¿qué es lo que ustedes encuentran mal de estas dos alumnas que están tratando de colocar la anestesia? A ver si alguien ve algo raro ahí. Están todos callados. Como que no logro ver lo que está haciendo la que está de negro. No sé si tiene el espejo, puede ser.
No, justamente lo que falta en esta foto es la que está colocando la anestesia, que es la que está de verde, tiene la jeringa, la otra le está ayudando porque debe ser que su mano temblaba o que estaba colocándolo mal, entonces le está ayudando a ubicarla en la posición correcta a la jeringa. Pero fíjense, la que está de verde tiene su mano colocada. Los que han sido alumnos míos, no sé si habrá algunos o no, han tenido la suerte, los que no, yo siempre les insisto en no tener la mano izquierda o la mano no hábil suelta. Siempre tienen que tener atado, más cuando vamos a hacer la anestesia, el espejo. Si este paciente por alguna casualidad se hubiera movido, seguramente que esa aguja iba y pinchaba la mano de la operadora, ¿sí? De la que en este momento está anestesiando. Entonces, estaríamos re asustados, porque no sabemos qué puede tener este paciente y qué no sabe qué puede tener. Entonces, siempre cuando nosotros le decimos que en la mano izquierda tiene que tener el espejo, primero que les va a ayudar a separar. Se ve mucho mejor si ustedes separan los tejidos y separan el labio con el espejo que con toda la mano. Y después que evitan que se produzca algún accidente con ustedes y que se pinchen, ¿sí? Porque ese paciente se podría haber asustado más en esto que ha sido allá cuando estuvimos en el campo, que hay muchas personas, ya cuando vayan, cuando tengan la suerte de ir, van a ver que están todos los sillones en una misma sala y entra y sale mucha gente. A veces el paciente, solo por distracción, a mirar algo, puede correr la cara justo en ese momento. Entonces, lo que yo les insistía siempre es que tuvieran en la mano izquierda el espejo. Acá hay un claro ejemplo de que se podría haber producido un accidente. ¿Sí? Lo puse para que fuera más amena la charla. Acá vemos fracturas de aguja, ¿sí? Si bien no es un accidente que se produzca muy común, miren esa fractura que se ha ido la aguja hacia la tuberosidad, acá cuando hemos anestesiado el nervio dentario, hay estudios que demuestran que se han dado más en pacientes adolescentes y niños que han corrido la cara bruscamente y que generalmente las fracturas de aguja se producen cuando hacemos las anestesias tronculares al nervio dental inferior. Este nervio nos trae unos dolores de cabeza terribles. ¿Cómo hacemos para evitar la rotura de la aguja? Nunca debemos doblar la aguja, jamás, ¿sí? Y siempre debemos tratar de que la aguja no ingrese en la totalidad del terreno, o sea, en la totalidad de los tejidos. Por eso nosotros usamos agujas más largas para hacer las técnicas anestésicas tronculares, ¿sí? Siempre debemos tratar de ingresar solamente 2/3 de la longitud de la aguja, que esta aguja no sea demasiado fina, evitarla doblar, nunca debemos doblarla en la unión. También debemos evitar que esa aguja se despunte o quede roma, para eso siempre la debemos proteger. Una vez que dejamos de anestesiar al paciente, debemos colocarle la tapita de plástico que viene en la aguja, y también para que no ande por ahí, yo cuando ponga mi mano sobre esa bandeja me pueda pinchar. Y acuérdense que la aguja también, después que hemos punzado 2 o 3 veces, pierde el filo, entonces también debemos procurar cambiarla. Nunca debemos tratar de hacer estas técnicas tronculares. Cuando hacemos las técnicas tronculares al dentario inferior, siempre que la aguja sea larga y siempre con la técnica directa. Ustedes fíjense que en cirugía 2, cuando empiezan a hacer las técnicas tronculares, las hacen con jeringa Luer para que puedan tocar los reparos anatómicos. Una vez que uno ya adquirió la práctica, después hace directamente las técnicas directas para evitar doblar la aguja de un lado al otro, ir de premolares a premolares de cada lugar, y que nos pueda producir la fractura de esta aguja. ¿Sí? Los accidentes a las lesiones nerviosas son debidas a la acción directa del anestésico y de vasoconstrictor asociados sobre las fibras nerviosas. Y las secuelas funcionales o sensitivas se van a traducir en una parestesia, si el nervio es motor, o una hiperestesia si es sensitivo. Ahí tenemos una parálisis facial. Esto, una vez que pasa el efecto de la anestesia, vuelve el paciente a lo normal, ¿no? En el transcurso de la anestesia troncal el dentario inferior, ¿sí? Miren cómo. También lo que nos puede producir es esto, que es re común que les pase esa palidez facial, que es debido al vasoconstrictor, ¿sí? Nosotros terminamos de hacer la anestesia y se le pone inmediatamente blanca
una parte del rostro de la paciente. Eso es por el vasoconstrictor. Pasa, al ratito se pasa, no se asusten porque no pasa nada. Y las lesiones vasculares, la lesión de la pared vascular en el curso de la anestesia determina la aparición de un hematoma, el cual puede evolucionar reabsorbiendo, organizándose, o se puede hacer una infección. Siempre nosotros le decimos que cuando hagan anestesias tronculares deben hacer la aspiración, ¿sí? Para evitar que no estén dentro de la luz de un vaso. La introducción del anestésico dentro de una arteria puede provocar la isquemia tisular por espasmo arterial, si la anestesia tiene adrenalina, y una vasodilatación local si la anestesia no tiene adrenalina, ¿sí? Que muchas veces en ese mismo momento se produce que le duele la cabeza en forma brusca al paciente ahí en ese momento, ¿sí? Por eso siempre cuando van a hacer una anestesia troncular deben hacer previa aspiración para ver que no estén en la luz de un vaso. ¿Qué accidentes locales podemos tener que van a ser secundarios a la anestesia? Necrosis. A veces cuando acuérdense que toda la mucosa palatina tiene muy poco tejido mucoso. Entonces se producen estas aftas, que son como aftoides, porque hemos colocado muy bruscamente y aparte hemos colocado mucho líquido anestésico. Acuérdense que apenas yo empiezo a colocar el líquido anestésico por palatino y empieza a hacer isquemia, no hace falta que siga colocando anestesia. Eso ya me indica esa isquemia, que esa mucosa, que lo único que le necesito es anestesiar para hacer solo el despegamiento de este ligamento de cólico, o sea, de esta encía palatina, solo para eso pongo anestesia por palatino, con unas pocas gotas que ingresen ya alcanza. Apenas hace isquemia, yo dejo de colocar la anestesia. Puede producir alveolitis por el vasoconstrictor que produce la misma anestesia, celulitis o enfisema subcutáneo si ingresa con aire. Son raros, ¿no? Esos casos. Otros accidentes que pueden ser generales, estas reacciones vagales o accidentes alérgicos. Hay pacientes que son mucho más temerosos, por eso las reacciones vagales son las más frecuentes, les va a pasar. Están ligados siempre al miedo del paciente y a la manipulación del estímulo dolor que nosotros le vamos a dar en la zona en que estamos trabajando. Es el síncope vasovagal, que existe con sudoración, hipotensión y bradicardia. En ocasiones más raras puede haber náuseas y vómitos, y si es un cuadro muy grave puede llegar a la pérdida de conciencia. Esta foto también es de allá, de una de las veces que viajamos. Esta paciente se alteró, tuvo miedo, le estaban por hacer una extracción. Los sillones en este lugar son sillones medio viejos y no tienen la posición del tren de Lembourg. Todos los sillones nuevos tienen la posición del tren de Lembourg. Ustedes saben que en ese momento deben hacer que la paciente tenga su cabeza para abajo para que la sangre llegue a su cabeza. Tienen que tener por ahí un poquito de sal que se le puede poner debajo de la boca. El paciente tiene que tratar de que siempre esté desayunado. Es importante tener un tensiómetro a mano para poder tomar la tensión del paciente y dejarlo reposar un poquito cuando ella esté con la tensión más o menos normal. Obviamente que esta paciente se recuperó al tiempito y después pudimos ir con el acto quirúrgico. Por ahí una vasita con un poquito de alcohol, que el paciente la huela. Todo eso va a ayudar a que el paciente pase ese síncope vasovagal que les puede pasar. Muchas veces pasa. Hasta ustedes a veces se desmayan en las primeras extracciones. Mucho está asociado al estrés. Y los accidentes alérgicos son síntomas con urticarias inmediatas, angioedema o broncoespasmo, y pueden llegar al shock anafiláctico. Ahora, el shock anafiláctico es un cuadro muy raro, pero muy grave, que aparece de forma brusca, con existencia de palidez, taquicardia, hipotensión, con o sin broncoespasmo y laringoespasmo. No obstante, se puede prevenir. Acuérdense que las reacciones alérgicas a la anestésica son raras, a las anestesias son raras, y no siempre se da. El shock anafiláctico nunca se da en el primer encuentro del paciente con la anestesia, se da en el segundo encuentro. Entonces, un paciente que ya ha tenido, cuando le han puesto anestesia, una reacción alérgica, obviamente que debe haber ido su médico, y nosotros todo eso lo vamos a saber cuando hemos hecho una buena anamnesis. Por eso es lo importante para hacer
y diagnosticar algo es la anamnesis, ¿sí? Haberla hecha completa, habernos tomado nuestro tiempo para hacer la historia clínica de nuestro paciente, que es lo más importante. Otra cosa que nos puede pasar durante las extracciones son las fracturas dentarias, que es un accidente bastante común y que va a tener que ver con, a veces cuando utilizamos forceps, hacen que se fracture la raíz o la corona, se puede fracturar cualquier parte del elemento dentario. Numerosos fractores pueden producirlos. Dientes que estén tratados con endodoncia, son dientes que yo apenas los toco con la pinza, seguramente se desmorona el diente. Tienen que saber también, no es lo mismo una endodoncia de un año de una endodoncia de hace 20 años. Esa dentaria va a estar sumamente deteriorada y frágil, apenas la toco seguro va a explotar. Las anquilosis que podemos ver en la raíz dentaria, en el hueso alveolar, hipercementosis, dientes que tengan grandes destrucciones coronarias, que si yo sé que si lo tomo con un forceps va a explotarme y lo único que voy a hacer es fracturar su corona o lo que quedaba de ella. Dientes que tengan raíces largas, curvas o divergentes. Entonces, ¿qué hago yo en una fractura dentaria o cómo evito una fractura dentaria? Si yo tengo la posibilidad de hacer una radiografía periapical o ortopantomografía que me va a ayudar a un diagnóstico y un plan de tratamiento mejor, genial. Yo si veo que este diente tiene esa endodoncia grande o que está muy destruido o que tiene esta hipercementosis, mi plan de tratamiento será distinto. Yo voy a hacer, o si veo que tiene esas raíces tan dislaceradas, ¿yo qué voy a hacer? En el plan de tratamiento voy a directamente diseñar un colgajo y la vía de extracción de esas piezas dentarias será distinta y no lo voy a hacer con un forceps o con un elevador. Ahora, en el caso de que yo no pueda hacer radiografías, como nos va a pasar muchas veces allá, en el campo, ¿qué voy a hacer? Si se me entabla el problema, voy a tratar de mi ojo clínico ser lo mejor y lo más coherente. Si yo veo, muchas veces vemos la destrucción, en este caso no, estas endodoncias también, pero a veces vemos que la pieza está totalmente destruida, entonces yo ¿para qué voy a agarrar un forceps si sé que directamente lo voy a romper? Agarrar un elevador, si sé que no lo voy a poder agarrar con un elevador esa pieza dentaria, directamente voy a diseñar mi colgajo para poder ir a extraer esa pieza dentaria, que es la finalidad que yo quiero, pero de la manera mejor posible para evitar que se me fracture. ¿Sí? Eso va a depender de cada caso clínico, pero ahí es cuando nosotros debemos pensar y diagramar bien cuál es el acto quirúrgico que queremos hacer, cuál va a ser el plan de tratamiento y qué tipo de instrumental voy a usar en cada caso. Muchas fracturas se pueden producir por la mala aplicación de la fuerza ejercida sobre el diente, cuando colocamos mal los forceps o los elevadores, cuando utilizamos un forceps que no es el adecuado, cuando hacemos movimientos erróneos y no controlamos esa fuerza, ¿sí? Muchas veces nosotros provocamos la fractura. Algunas veces se nos produce porque sabíamos que iba a pasar, pero otras veces la provocamos nosotros. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo ejercer la fuerza y cuál es el instrumental que vamos a utilizar. Ustedes saben que hay un forceps para cada pieza dentaria o cada grupo de piezas dentarias, ¿sí? Ese forceps debe estar bien ubicado en el elemento que yo quiero extraer. Debo agarrar el cuello quirúrgico de mi elemento dentario, ni el clínico ni el anatómico. Debo agarrar el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico siempre está a la altura de la cresta alveolar. Y los bocados de la pinza o del forceps deben abrazar la raíz de la pieza dentaria. Ni deben quedar chicos, ni deben dejarlo al aire, porque si yo no abrazo el cuello quirúrgico de esa pieza dentaria, no puedo realizar los movimientos de luxación para poder extraer la pieza dentaria. O los voy a hacer mal y voy a producir la fractura. Entonces es importante saber bien cuál es mi instrumental que voy a utilizar. Y a veces podemos producir, por haber usado incorrectamente el instrumental, luxaciones de elementos que no queremos, ¿sí? Si nosotros estamos usando un elevador y colocamos el filo del elevador dirigido a otra pieza que no sea la pieza a extraer, podemos luxar el elemento vecino. Si cuando estamos haciendo osteotomía, porque tenemos una raíz que queremos sacar,
y liberamos más hueso de la pieza vecina de lo que queríamos, podemos debilitar la tabla de la pieza vecina y poder producir la luxación de ese movimiento vecino, ¿sí? O podemos producir también una lesión periodontal en la pieza vecina. Entonces, debemos siempre utilizar bien el instrumental y con mucho cuidado. Podemos producir avulsiones también, a veces se producen porque son raíces cónicas y cortas, a veces porque apoyamos mal el elevador y luxamos la pieza vecina y no la que queremos, o cuando hacemos fuerzas excesivas. Acuérdense de qué maxilar estamos trabajando. No podemos poner y colocar las mismas fuerzas ejercidas en el maxilar superior que en el maxilar inferior. Las dos características de los huesos en el maxilar superior son distintas a las del maxilar inferior, y es distinto en el sector anterior que en el sector posterior, ¿sí? Entonces debemos saber cómo vamos a ejercer la fuerza. ¿Qué puede pasar muchas veces? Que esas raíces se nos desplazan a espacios anatómicos vecinos, ¿sí? Y puede ocurrir por un movimiento del paciente o porque nosotros hicimos una maniobra mal. Pueden irse a espacios como puede ser el piso de la boca, el seno maxilar, la vía digestiva o la vía respiratoria. Si se nos fuera el piso de la boca, nosotros en ese momento debemos tener que tratar de conservar la calma, ¿sí? Por ahí en piso de boca podemos con nuestros dedos, con el índice, el mayor y el anular, tratar de tocar toda la mucosa lingual e ir subiendo la pieza dentaria porque seguramente se encuentra ahí nomás. Ir subiéndola despacito para que pueda salir por la vía que habíamos buscado. A veces se van a seno maxilar, si yo en ese mismo momento la puedo ver, trato de extraerla. Si no, se cierra y después se hará otro tipo de cirugía donde yo tenga otro acceso al seno maxilar y pueda extraer la pieza vecina, ¿sí? La vía digestiva, bueno, traten de que el paciente no se vaya para atrás, o respiratorio, bueno, Dios mío, quiere que nunca pase. Miren acá, estos son dientes que se han desplazado de espacios anatómicos a piso de boca. Generalmente no es tan fácil que se vaya a piso de boca. ¿Alguien me quiere preguntar algo? No escucho nada. ¿Alguien levantó la mano? ¿Se hace alguna pregunta? Chicos, No se escucha lo que dice, profe. Lo que yo digo o lo que dijo la doctora. No, lo que dijo la doctora Sandra, porque le anda mal el micrófono, parece. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estaba diciendo o voy muy rápido? No sé. No, para mí está bien, profe. Decía que alguien levantó la mano, parece, la profe, pero yo no vi. Yo no veo, yo para poder verlos tengo que salirme de acá. No sé si... No sé, no vi yo que levanten la mano. A ver, en lo que... Capaz que alguien levantó sin querer. Bueno. Sí, bueno, entonces. ¿Viste con qué ojo que tengo, Alfred? No, que fue sin querer. Seguí, Mariana, así tenés 5 minutos. Bueno, la fractura, no, ya falta poquito, chicos. La fractura de los huesos alveolares suele ser relativamente frecuente cuando nosotros hacemos una extracción, que un pedacito, alguna de las tablas, acuérdense que el diente tiene 4 tablas, vestibular, lingual, o palatina y mesial y distal. La tabla, la que es más elástica y la que muchas veces se fractura es la tabla vestibular. A veces puede salirse el pedacito, a veces puede quedar adherido al periósteo. A veces acuérdense también, esto va a depender de la anatomía de cada paciente y del sector que estamos hablando. Una de las láminas que casi siempre se sale, o no se sale casi siempre, pero es propenso a que se fracture el hueso alveolar, es en el canino superior. Ustedes saben, el canino superior es la raíz más potente de todo el maxilar, y tenemos ahí la eminencia canina con esa lámina casi papirácea que rodea esa estructura de raíz, y a veces cuando hacemos el movimiento, un diente bien implantado de una persona joven, queremos extraerla por la causa que sea, nos venimos con la tabla vestibular, que puede ir pegada a la raíz del elemento dentario o puede separarse, ¿sí? No hay problema, esto se saca y se hace una buena sutura y después el organismo se encargará de repararlo.
No es lo óptimo, pero bueno, pasa, muchas veces pasa. La fractura de la tuberosidad, otro de los sectores en el maxilar superior que tenemos no sé si me habla. Otra de las zonas que tenemos ese hueso mucho más areolar, mucho más lábil, es la zona de la tuberosidad. Durante la extracción del segundo o tercer molar superior se puede producir la fractura por mala aplicación de los elevadores o porque nos colgamos del forceps y hacemos fuerza, ¿sí? A veces, ustedes acuérdense que hay un porcentaje altísimo de pacientes que tienen las raíces de los terceros superiores fusionadas, es lo más común, pero a veces no están fusionadas. Y cuando no están fusionadas, es una paciente joven y nosotros nos colgamos de ese forceps haciendo fuerzas para poder luxarlo, seguramente nos vamos a venir con parte de la tuberosidad. Entonces, para evitar eso, siempre debemos controlar la fuerza, por ahí debemos tener que usar más los elevadores y no tanto los forceps, tenernos y la paciencia de esperar hasta que esa tabla vestibular se luxe y recién ahí tirar para extraer, hacer la tracción del elemento dentario. Y esta fractura nosotros eliminamos, si llega a producir la fractura no hay problema, no pasa nada, siempre el organismo va a regenerar hueso y va a cerrar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si se hace una fractura, ningún pedacito quede suelto y se me puede ir a seno, porque generalmente si me vengo con toda la tuberosidad, voy a hacer una comunicación bucosinusal, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta de que ese seno quede sano, ¿sí? Que no le haya dejado nada yo para que se me pueda infectar y hacer una comunicación bucosinusal. La fractura mandibular, que yo se las nombré hace un rato, es una complicación muy poco frecuente porque el hueso maxilar inferior nuestro es mucho más denso, ¿sí? Se puede producir en la zona de los terceros molares inferiores o en la zona de los premolares, que son los lugares donde tenemos más reducido el hueso. Pero siempre van a estar asociados a que el elemento que yo quiero extraer ya tiene una patología instalada, como en este caso, que es un quiste folicular, o el paciente presenta algún problema general, como puede ser osteoporosis senil, alteraciones del metabolismo del calcio, atrofia, osteomielitis, radioterapia. Entonces yo, si sé que acá se me va a fracturar esta mandíbula cuando yo haga la extracción de este tercer molar, evidentemente yo cuando hice mi plan de tratamiento, tuve la precaución de que si se me producía la fractura, yo ya tenía algo, algunas plaquitas de titanio o algo para ponerle. Si yo no sé resolver este caso, voy a tener que derivarlo a alguien que pueda hacer una cirugía resolviendo el caso quirúrgico y que pueda ser capaz de que si se hace una fractura, resolverlo en ese momento, ¿sí? Y las comunicaciones bucosinusales, que son muy comunes y que se les puede dar, generalmente se les va a dar en algún momento, que pueden ser agudas o crónicas. En realidad siempre son agudas y se hacen crónicas cuando no las tratamos en ese momento. ¿Qué puede pasar? Que se nos haga una comunicación aguda porque si me viene un paciente que yo sé que tengo que sacar, por ejemplo, un segundo molar superior, un premolar superior, pero el paciente es dentado posterior de hace 10 años. Yo sé que ese seno está sumamente neumatizado, por lo cual, cuando yo haga la extracción del premolar, seguramente ese seno se va a producir la comunicación bucosinusal. Yo voy a tener presente de sondear, de cuando haga el curetaje, con la cureta bien suave, ver si he hecho la comunicación. Si he hecho la comunicación no tengo que asustarme. El coágulo propio va a hacer que cierre esa comunicación bucosinusal, entonces he resuelto esa comunicación aguda. ¿Cómo? Voy a hacer una sutura, voy a tratar de que si me queda muy abierto el alveolo, romper un poco de la cresta ósea para poder tratar de acercar esa mucosa palatina a la vestibular y tratar de cerrar, de hacer una sutura por ahí cruzada para que quede ese coágulo y que no permita que ese coágulo se me pueda desprender. Y voy a ser muy riguroso en darle las indicaciones al paciente y decirle que las cumpla bien, que durante 48 horas no haga nada de ejercicio, que no fume, que estornude con la boca abierta, que trate de no toser, que no le haga ninguna fuerza para evitar que se salga ese coágulo del lugar y me permita que no pueda cerrar esa comunicación. En el caso de que se hizo la comunicación, que fracasó eso y se me va a hacer crónica.
Cuando ya hay una comunicación bucosinusal crónica, yo lo primero que debo hacer es permeabilizar el seno. Entonces el paciente va a llegar y me va a decir que siente dolores generalmente en la zona acá arriba de los ojos, que siente mal olor. Ustedes van a ver una boca de fístula así, que nunca cierra, ¿sí? ¿Ven ahí? Hay como un huequito, una herida de una extracción que pasó un mes y sigue igual. Entonces, primero debemos permeabilizar el seno. ¿Cómo lo permeabilizamos? Con agua, con solución fisiológica iodopovidona, con una aguja, por la boca de fístula. Voy a colocar la aguja y voy a ir colocando la solución. Vamos a hacer girar al paciente la cabeza hacia adelante y hacia abajo para que salga por la nariz, por ese seno, todo el líquido que yo lo ponga. La cantidad de veces que sea necesario hasta que el líquido que ingrese sea el mismo que sale por la nariz y tenga el mismo color y el mismo olor. Una vez que pasa eso, ya está permeabilizado el seno. Entonces ahí voy a programar la cirugía, donde voy a abrir un colgajo, voy a sacar todo ese tejido epitelial que se forma, que es la boca de fístula, y luego voy a hacer una sutura cerrando bien, haciendo que el colgajo pase el colgajo vestibular hacia palatino, ¿sí? Y pueda cerrar y quedar todo bien cerrado para que se forme el coágulo. El mismo coágulo es el que me va a encargar de formar el piso de seno nuevamente, ¿sí? Y otra cosa que nos puede pasar son las luxaciones del maxilar inferior. La luxación anterior bilateral que origina la protrusión de la mandíbula con apertura de la boca, el mentón se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante. Si es un lateral, se va a desviar hacia el lado que no está afectado. Y esto, cuando se nos produce en el momento, podemos hacer la maniobra de Nelatón, la maniobra de Dupuis, que es, miren ahí la luxación. ¿Cómo es la maniobra? Debemos colocar los dedos pulgares en los últimos elementos que estén presentes en boca del maxilar inferior, tirar el maxilar hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, para que ese cóndilo vuelva a su cavidad glenoidea. ¿Sí? En el mismo momento bajamos el maxilar hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, y sacamos los deditos rápido para que el paciente no nos muerda. Otra complicación que se nos pueden pasar y que son comunes son estos hematomas y equimosis que se producen, que es una colección sanguínea que puede difundirse por los tejidos vecinos desde el lugar de la extracción y va a través de las fascias musculares. Y el paciente a veces se nos aparece a los 2 o 3 días que le hemos hecho la extracción con un moretón, ¿sí? Bien llamado o mal llamado moretón. Que, se puede evitar colocando frío en intervalos de 10 minutos, posteriormente a la exodoncia, durante las primeras 12 a 24 horas, después ya no sirve y coloquemos hielo. Y si se produce, deberá tratarse con, si se produce la infección de estos hematomas, generalmente no, van pasando los días y el organismo entre los 5 y los 14 días desaparece, va cambiando la coloración del hematoma, se va poniendo hasta verde, amarillo y desaparece. Puede producirse una infección de ese hematoma que se da antibioticoterapia, o se va a organizar y va, cuando se forma, se organiza y se forma ahí queda, nosotros necesitamos eliminarlo. Esto es rara que se produzca, ¿sí? Generalmente pasa esto, que entre los 5 y los 14 días desaparece, va cambiando de color y va desapareciendo. El organismo solo lo va reabsorbiendo y lo va a hacer desaparecer. Y el trismus, que muchas veces se nos da después de una extracción, por ahí cuando hacemos la anestesia musculares, o cuando hacemos un tercero retenido inferior, que el paciente está mucho tiempo con la boca abierta, es la incapacidad de la apertura bucal. Y se presenta con relativa frecuencia en los terceros inferiores, en extracciones que no son convencionales, en aquellas que me demora. Puede ser porque yo haya colocado el líquido anestésico en el ligamento pteriomaxilar, por lo cual he hecho mal a la técnica, no he reconocido los reparos anatómicos que nosotros tanto insistimos que lo hagan previo a la anestesia del nervio dental inferior. Y una vez que tenemos instalado el trismus, esto va a depender de cada paciente. La forma es tratar de estirar esas fibras musculares que han quedado anudadas. Entonces, ¿cómo hacemos? Le pedimos al paciente que entre en calor el músculo. ¿Cómo hacemos que entre en calor el músculo? Puede masticar un chicle,
durante un tiempo y a medida que el paciente, que ese chicle, han pasado 5 minutos masticándolo, ha entrado en calor al músculo, el paciente puede ir colocándose un broche de la ropa o los mismos dedos e ir abriendo cada vez más la boca hasta lograr distender esas fibras musculares que han quedado todas contraídas, ¿sí? Y esto va a depender de cada paciente. También se lo puede acompañar mucho con analgésicos porque son muy dolorosos y molestos. Hay analgésicos que tienen relajantes, por ejemplo el piridinol. Generalmente todos los analgésicos que dicen flex tienen piridinol. Cualquiera de estos analgésicos puede ayudar también a que se relajen esos músculos, esas fibras musculares que están tensionadas y el paciente puede ir abriendo la boca. Pero sí o sí tienen que ir estirándose los de ellos, o sea que tienen que practicar y hacer eso, por más que duela, hasta que logren la apertura de la boca. Y lo más común que nos puede pasar siempre son las alveolitis, ¿sí? Muy frecuentemente les van a pasar alveolitis, ¿sí? Miren, esto sería un coágulo espléndido. La alveolitis es una inflamación del proceso alveolar post-extracción dentaria, donde se ha infectado el coágulo, ya sea por la ausencia de este o porque se ha desplazado. Y la característica principal es el dolor, que puede ser agudo e intenso. El paciente va a caer generalmente al segundo o tercer día, siempre dicen el tercer día, por eso que resucita, como Jesús, aparece el tercer día con mucho dolor post-extracción. Entonces seguramente estamos hablando de una alveolitis. Cuando el paciente nos llama ya sabemos que se le ha hecho una alveolitis. ¿Cuáles pueden ser las causas? Un trauma transoperatorio, periodos transoperatorios muy largos, que yo sé que me van a dar una extracción de un tercer molar que yo he estado renegando y que he estado muchas veces sacando mucho hueso, haciendo mucha osteotomía, que he tenido que hacer una odontosección. Generalmente puedo esperar, o es predecible, que se me haga una alveolitis, una infección local subyacente o utilización de los anestésicos con mucho vasoconstrictor que no deja que se forme un coágulo. Estas alveolitis, ¿cómo pueden ser? Alveolitis secas, que pueden ser primarias cuando no hay formación de coágulo, o secundarias cuando se pierde el coágulo. ¿Cómo hago yo para que no me quede una alveolitis? Cuando yo hago el curetaje, dentro de saber si en ese alveolo ha quedado algún resto de un absceso, resto de pareo, resto de ligamento, o lo que pueda haber, también debo con la cureta, si yo veo que queda el coágulo, que queda el alveolo vacío, golpear todas las veces que sea necesario las paredes de este alveolo para hacer que sangren, porque muchas veces en pacientes ese vasoconstrictor actúa mucho y no deja que sangren. Entonces yo me tengo que percatar de que quede un coágulo formado de la forma que yo se los mostré ahí, para que no se me haga esta alveolitis seca. Si yo veo un alveolo vacío, yo sé que se me va a hacer una alveolitis seca al transcurso de los días, ¿sí? Y puede ser seca también porque se pierde coágulo, porque el paciente no tomó las medidas que yo le recomendé. Dejó fumar, tomó mate, hizo ejercicio, cualquier cosa que haya hecho que se desprenda ese coágulo de la alveola. Y las alveolitis húmedas es cuando el alveolo tiene presencia de un coágulo necrótico que no se logra formar bien, hay una inflamación alveolar y de todo el tejido mucoso, hay exudado, el coágulo está disgregado, ustedes lo van a ver que no va a estar bien formado, no va a tener una buena, no lo van a ver lindo, y el dolor puede ser más espontáneo, más provocado cuando yo como algo. Lo que sí va a haber mucho es halitosis. ¿Y cómo voy a...? Bueno, los factores que van a aumentar la frecuencia de la alveolitis son cuando hay un aporte disminuido por el vasoconstrictor de la anestesia, cuando hay presencia de tejido periapical, cuando yo no hice bien mi lavaje de la cavidad, ¿sí? Cuando hay un trauma excesivo en las paredes del alveolo, porque la cirugía ha sido muy complicada, cuando hay mala higiene del paciente, o cuando hay cuerpos extraños, generalmente también debido a la mala higiene del paciente, o que yo puedo haber dejado alguna raíz. ¿Cuál es el tratamiento de todas las alveolitis, ya sean secas o sean húmedas? Es el lavaje. Yo debo lavar el alveolo con solución fisiológica, le puedo poner iodopovidona o puedo colocarle clorexidina si no tengo. No se curetea más, antes se cureteaba, ahora no se curetea porque puedo yo sacar esa infección que hay en el alveolo y mandarla a la medular del hueso y hacer una osteomielitis, ¿sí? Entonces solamente lavo
la cantidad de veces que sea necesario. Si yo ya tengo instalada una alveolitis, le voy a dar medicación. Si no le he dado previo al acto quirúrgico, se la voy a dar en ese momento. Y la hago. Muchas veces pueden lavar ustedes o pueden decirle al paciente que se compre una jeringa Luger, que lo haga con yodo, ¿sí? Por ahí no hace falta que sea solución fisiológica, lo pueden hacer en su casa con yodo, con agua común y yodo diluido, y lavar con el antibiótico. Esto va a cicatrizar nada más que por segunda intención, o sea que va a demorar un poco más en cerrar ese alveolo, ¿sí? Y hasta ahí eran las extracciones más comunes que se pueden dar. No sé si alguna tiene una duda. Miren qué rápido lo hice. Justo. Ay, no, Sandra, no se escucha nada, perdón. Mari, Se te escucha cortada, Mari. Mari, Fabi, te ¿las escucho. tratan igual? ¿Cómo, Fabi? ¿Les tratan las dos igual? Sí, la alveolitis sí, no se curetea más, siempre con la... A veces yo, particularmente, lo que hago muchas veces ahora es colocar, prendo las cámaras, dice la doctora, no, colocar después de la extracción, si hay clorexidina en gel, si tienen clorexidina en gel, colocar en la gasita un poquito de clorexidina en gel, y es Ay, no te escuché, que ¿qué? muchas veces, ¿Qué? cuando yo hago la extracción, muchas veces, Sandra, apaga tu micrófono, por Dios, porque es terrible el ruido. Claro, Sandra, hace una interferencia, no deje escuchar. Ahí está. Yo generalmente cuando hago las extracciones, si tengo clorexidina en gel, esa gasa que pongo para que el paciente muerda durante esos 15 o 20 minutos, que es el tiempo que tarda y que es importante que el paciente lo haga, esos 15 o 20 minutos, que es el tiempo de coagulación de cualquier persona en un estado normal de coagulación, le pongo gel para que muerda, clorexidina en gel, porque también me ayuda a que esa zona se mantenga bien limpia y aséptica. Si no lo tengo, no es que eso va a salvar. Yo te digo que lo he probado y de todas formas, la alveolitis es una de las accidentes de extracción los más comunes que se pueden dar. ¿Sí? Todos los que hemos hablado. Mari, Mari, Te oigo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás?